Bueno, felicito al doctor Fleischmann por haber tratado el tema de la ética como el fundamento de la democracia, que es la ética es el fundamento de la democracia, y no hay democracia sin demócratas versados en la ética, pero también ha traído a colación el tema de la ausencia del mundo democrático en poder comunicar nuestros intereses a nivel global. No hay capacidad de relaciones públicas en ese aspecto. Lo cual me lleva a la primera pregunta que he recibido. Hemos recibido 10 preguntas. Y la primera, aunque está dirigida a mí, la voy a pasar, por supuesto, al panel. Y dice, se aspira a crear una corriente continental verdaderamente democrática e inclusive que pueda enfrentar el Foro de Sao Paulo. ¿Existe la voluntad y los recursos humanos y materiales para ello? Pregunta. ¿No prestaste atención? Sí. Menos mal que era ese. Yo pensé que te iba a preguntar qué tal estaba el libro. Mira, hay una realidad y yo creo que más de un panelista abordó el tema del fenómeno del Foro de Sao Paulo y el gran daño que le ha hecho y le está haciendo a la democracia y a la libertad en este hemisferio. En efecto, el Foro de Sao Paulo ha recuperado la ofensiva del comunismo. Le pueden dar el nombre que quieran, es como un nuevo producto que le reciclan y le dan un nuevo packaging. Es realmente el mismo fenómeno con las mismas ambiciones de expansión. Entonces, sin lugar a duda, hay una ausencia de foros, de simposios. Hay muchas instituciones buenas, pero hay una ausencia de un cuerpo colectivo a nivel continental que rete directamente a el Foro de Sao Paulo. Eso sería un proyecto formidable y bueno, quiera Dios que se pueda concretar. Es sumamente necesario porque es precisamente en ese campo que también un panelista anteriormente lo citó, el tema de la cultura. Hay que combatir esa contracultura, diría yo, que quieren imponer en este continente como remedio para frenar el deterioro de la democracia. Pregunta para Daniel Álvarez. Históricamente la persecución no pudo detener el cristianismo, más bien surgió vencedor. ¿De qué manera puede la Iglesia y sus líderes hoy ser parte de la rebelión dentro de países totalitarios? ¿Se dice la persona que pregunta? Bueno, la relación de Iglesia-Estado ha sido difícil a lo largo de los últimos 2000 años. Yo creo que el ejemplo que yo di de la alianza que yo considero maléfica entre el imperio salomónico y el sacerdocio y el culto israelita. Acuérdense bien que fue Salomón que edifica el templo. Y muchos de ellos interpretaron que al de Salomón edificar el templo, de cierta manera, casi literalmente, Salomón y su dinastía tenía a Dios aquí en el dedo, ¿no? El control. Son los profetas que son los que retan esa alianza porque consideraron que lo que la religión israelita estaba haciendo era legitimizar el poder absoluto del rey y la dinastía davídica. Por eso Jeremías se para un poquito antes del año 586 a.C. en el templo de Jerusalén y le dice: ¿ustedes creen que este templo de Dios los va a salvar? Estas son mentiras. Si ustedes no hacen el bien y no practican justicia, Dios va a venir a destruir este templo, que implica destruir la dinastía. Y fue así, el mensaje de ese profeta fue tan
difícil para la tribu de Judá aceptar que tuvo que fue llevado a Egipto porque lo iban a asesinar. En otras palabras, pero ¿qué pasa después en la historia de nuestra historia, en el occidente? La iglesia por siglos estuvo siempre del lado de los poderosos. Aunque hay que admitir que en la Edad Media la iglesia trató de recuperar su independencia y se enfrentó a los emperadores, y los emperadores trataron de matar, asesinar, hasta, bueno, lo que pasó en el siglo XIV en Aviñón, que el rey de Francia, Felipe IV, rapta el papado y se lo lleva al sur de Francia, a Aviñón. Entonces la iglesia estuvo en una posición de lucha contra el imperio, pero en muchos casos lo que hacía era legitimizar los poderes del imperio. Lutero entonces, como yo mencioné, hace ese reto. Yo creo de que el cambio vino francamente, y eso quizás ustedes muchos no estén de acuerdo con esto, el cambio grande donde la iglesia empieza a recuperar no solamente independencia, sino a distanciarse de los poderes y convertirse en una voz crítica y profética, es, por ejemplo, un documento como Rerum Novarum de 1891, donde habla por la causa del trabajador y defiende, que en ese tiempo era controversial, el movimiento sindicalista. Es decir, se pone del lado del oprimido, no del lado del opresor. Y después, claro, el Segundo Vaticano II, para mí fue sumamente revolucionario y sigue siendo revolucionario porque la iglesia ya empieza de una manera ya consciente a distanciarse de los poderes y le da apertura a un movimiento que critiquémoslo como queramos criticarle, que empieza con CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla, después en Medellín, que le da la apertura a los teólogos de liberación, que todos eran católicos, según eran ortodoxos, y muchos de ellos, como Helder Cámara y otros en Brasil, en Colombia, en muchos lugares, se afilaron, se alinearon con los movimientos guerrilleros en contra de la dictadura. Es decir, la iglesia entonces se pone ya del lado en contra de la dictadura. Sabemos el lado o la influencia marxista en esos movimientos, pero indiscutiblemente yo creo que después del Segundo Vaticano II para acá, la iglesia ha hecho un viraje, y fíjate si ese viraje es profundo, que este Papa Francisco, y aquí termino mi respuesta, este Papa Francisco está siendo acusado de ser comunista, de ser marxista. ¿Por qué? Porque ha revivido el mensaje, a su interpretación, el mensaje profético de que Dios es el Dios de los oprimidos y que Él tiene que ser el defensor de la causa del marginado y el pobre. Y a nuestros oídos aquí en Norteamérica, ese mensaje lo que estamos oyendo ahí es marxismo. Y me parece a mí que este Papa lo que va a decir, y va a seguir diciendo, y aquí le doy un respeto enorme a la Iglesia Católica y al liderazgo del Papa Francisco, es: yo no soy marxista, pero soy cristiano. El problema es que ustedes en el primer mundo se han olvidado de lo que es el cristianismo. Okay. La última pregunta sobre la doctrina Betancourt para José Hernández. Rómulo Betancourt tuvo una visión latinoamericana contra todo tipo de dictaduras. Al mismo tiempo tenía una visión política de construir una sociedad con un empresario nacional fuerte, con sentido social y un sindicalismo unido y fuerte. ¿Qué pasa con la crisis sindical y la falta de una política social más dinámica de la MUD? Yo, antes de empezar a responder esa pregunta, yo quisiera agregar algo que en el caso de la pregunta anterior. Para que ocurriera la caída de la dictadura en el año 58 en Venezuela, que ocurrió el 23 de enero del 58, el 1 de mayo del año 57, el principal obispo de Venezuela, Monseñor Arias Blanco, realizó una encíclica que leyeron todas las iglesias sobre el maltrato de los obreros en toda Venezuela. Y ahí va en parte la respuesta de lo que debería ser la iglesia, porque dentro de todo, cualquier iglesia o cualquier movimiento espiritual lo que busca es la redención del hombre, y en estos casos donde hay una opresión, la redención del hombre tiene que ser una de las necesidades de los pastores de la iglesia, de cualquier denominación. Y eso ocurrió en Venezuela y ha ocurrido en otras oportunidades. Y perdón, nos hace falta una iglesia contestataria y profética en Cuba, y no la tenemos. Eso es lo que... Que en Venezuela la hemos tenido y ha sido útil y bastante.
en relación con los movimientos sindicales y con el empresariado venezolano. Es una cosa que es muy importante destacar del manejo de lo que es el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que lo que inventó Chávez de alguna manera, que ha buscado por todos los medios la destrucción de todo lo anterior. Cuando digo todo lo anterior, digo todos los sindicatos, digo todas las empresas, digo todos los mecanismos gremiales. Para que ustedes entiendan la situación que vive Venezuela, aquí está la diputada Dinora Figueras, que ella es epidemióloga, por ejemplo. En Venezuela hay 50.000 casos de cáncer, y esos casos de cáncer no son tratados por problemas de cambio. O sea, hay 50.000 enfermos de cáncer que se están muriendo en Venezuela y que no tienen tratamiento. Eso es para que manejemos un poco los niveles. No hay sindicatos. Los sindicatos que existen son unos sindicatos muy débiles. Aquí está Eduardo García Maure, que conoce muy bien el sindicalismo en Venezuela y la situación que vive. Los gremios que hay son unos gremios cada vez más débiles porque cada vez hay menos empresas. Los gremios profesionales que hay son cada vez más débiles porque cada vez hay menos profesionales porque se van del país. O sea, la situación es completamente desesperada en muchos casos y el llamado, y por eso el proceso de la unidad fue tan importante, el llamado de la unidad tenía esa vocación de ir hacia una democracia en ese sentido. Nosotros en la unidad no cumplimos con nuestra capacidad electoral de ganar las elecciones, entre otras cosas porque las elecciones las controlaban también un montón de cosas previas. O sea, no es solamente la trampa que te hacen, que te pudieran hacer el día de las elecciones, que en mi opinión personal es relativamente poca, sino la trampa que te hacen todos los días antes de las elecciones. Para que ustedes tengan una idea, en Venezuela, el que ocupa la presidencia de la República, el responsable de todos los males que ocurren en el país para mí, habló el año pasado 120 minutos diarios. 2 horas de todos los días los venezolanos tuvieron que ver la cara de Nicolás Maduro en televisión o las presiones del gobierno para decir que estaban muy bien las cosas. Mientras por el lado de la oposición democrática solo hablaban 1 minuto, 2 minutos, y ya cada vez hablan menos porque cada vez hay menos canales abiertos. Y además hay un dato muy particular: Venezuela es la única dictadura que se precia de ejercer una cosa que llama la hegemonía comunicacional. Es decir, que nadie más hable, sino solo habla el hegemón, que es el único que tiene derecho a decir las cosas. Por eso, que nosotros necesitamos unos sindicatos fuertes, los necesitamos. Que necesitamos unos gremios fuertes, los necesitamos. Necesitamos unos partidos fuertes, los necesitamos. Pero todas esas cosas pasan en alguna medida por un proceso de unidad que nos haga entender como nación y como ciudadanos nuestras posibilidades reales de ejercer nuestros derechos y la responsabilidad de cada quien de ocuparse de lo que es el manejo del Estado, que nosotros estamos muy desvinculados de eso de alguna manera. Bueno, muchas gracias, un gran panel, un aplauso para todos ellos. Y ahora Marta Menor va a hacer la presentación del próximo tema. Marta.